Di el paso si solo contáramos con nuestras propias fuerzas. Sería prácticamente imposible atravesar esa trama microscópica de la mente física. Es una trama elástica, la empujamos, y se vuelve a cerrar, la golpeamos, y se escurre, y podríamos seguir así durante siglos. Eso es lo que asegura la estabilidad de la especie. Pero sucede un fenómeno muy interesante de vez en cuando, durante unos pocos segundos, las mallas se aflojan produciéndose una formidable invasión, y no exageramos al llamarla formidable. Pronto se comprende además por qué no dura más que unos segundos, hace falta una adaptación. Si sumergiéramos una carpa a 2000 metros de profundidad quedaría aplastada. Y esos segundos se repiten pacientemente a través de los años hasta que el organismo se adapta, pues si se da una sola vez, una primera abertura, entonces se repite automáticamente, irreprimiblemente, ya que no hay nada más testarudo que la materia. En efecto, este descenso a la capa de la mente física es tan sofocante que él mismo crea un irresistible clamor por el aire y acaba provocando un día u otro la primera invasión del otro medio. Parece ser que se da la misma ley en toda la escala de las especies. Es necesario un considerable grado de sofoco o de demolición de un medio ambiente para que pueda manifestarse otro medio. El obstáculo es la palanca. Nuestra época se parece extraordinariamente a la del final de los dinosaurios sobre una tierra que ellos mismos habían devastado. Tenemos que encontrar otro medio de vivir o de respirar, o de no sofocarnos. Y en cada especie hay siempre un pionero, un primer pez que hace el experimento de la respiración pulmonar, un ser que da el primer paso. Sri Aurobindo y Madre no son filósofos, ni sabios, ni santos, son los pioneros o los experimentadores de la próxima especie. La vibración supramental. La primera vez que se hizo un agujero en la trama fue en 1958, el año de la muerte de Julio Currie y del primer satélite americano. Después del fenómeno, y se repitió en dosis cada vez más fuertes hasta la gran salida al otro estado, en 1962. Pero dejemos a Madre describir la experiencia, siempre muy semejante. 58.811. Yo descendía como por una grieta entre dos peñascos, abrupta, unos peñascos que estaban hechos de algo más duro que el basalto, pero metálicos al mismo tiempo. Era como sin fin y sin fondo, y se iba estrechando, cada vez más estrecho, como un embudo. Y no se veía el fondo, un agujero negro. Y descendía, así, sin aire, sin luz, sofocante. De pronto fue como si hubiera tocado un resorte que se encontraba en lo más hondo, un resorte que ya no había visto pero que actuó al instante con una potencia formidable y que de un solo golpe me hizo surgir, me proyectó fuera de aquella grieta, en una inmensidad sin límites, sin forma. Y era algo todopoderoso, de una riqueza infinita, como si esa inmensidad estuviera hecha de innumerables puntos imperceptibles, unos puntos que no ocupaban lugar en el espacio, de un oro cálido oscuro. Y todo era absolutamente vivo, con una potencia que parecía infinita. Y, sin embargo, inmóvil. Una inmovilidad perfecta, pero con una intensidad de movimiento y de vida increíbles. Y, tenía una vida incalculable, hasta tal punto que lo único que se puede decir es que era infinita, de tan llena de imágenes. Y una intensidad con una potencia, una fuerza, y una paz. La paz de una eternidad. Un silencio, una calma. Un poder capaz de todo. De todo. Daba toda la impresión de potencia, de calor, de oro. No era una cosa fluida, era como una polvareda. Y cada una de aquellas cositas, no se las podrá llamar parcelas, ni fragmentos, ni siquiera puntos a no ser que tomemos la palabra punto en su sentido matemático, algo que no ocupa lugar en el espacio. Era como oro vivo, una polvareda de oro cálido. No se puede decir que era brillante, ni se puede decir que era oscuro, tampoco era luz, una multitud de puntitos de oro, solo eso. Y conteniendo una potencia y un calor. Era formidable. Y además, al mismo tiempo, un sentimiento de plenitud, la paz de la omnipotencia. Era el movimiento al máximo, infinitamente más rápido que todo cuanto podamos imaginar, y al mismo tiempo era la paz absoluta, la tranquilidad perfecta. De pronto, parece que Madre había desembocado en el nivel atómico y que su cuerpo vivía la física cuántica. Un movimiento fulminante en una masividad, inmóvil, tal parece ser la constante. Después,
El experimento se fue repitiendo con precisiones cada vez más grandes y en dosis cada vez más masivas. 58.169 el otro día, fue en mi cuarto de baño, me vino y me cogió todo el cuerpo. Subió así, todas las células temblaban. Y con una potencia. Entonces dejé que se desarrollara, y la vibración iba amplificándose, creciendo, y todas las células del cuerpo estaban cogidas por una intensa aspiración. Como si todo el cuerpo se ensanchara y llegó a hacerse formidable. Tenía la impresión de que todo iba a estallar. Y eso tiene un poder de transformación. Tuve la impresión de que si continuaba iba a pasar algo, en el sentido de que cierto equilibrio de las células del cuerpo cambiaría. Y tiene una gran acción, una grandísima acción, puede impedir un accidente. Es un misterio sobre el cual volveremos cuando el experimento tome toda su amplitud. 58.115 es curioso, eso coagula algo, toda la vida celular se vuelve una más sólida, compacta, y de una concentración formidable, una sola vibración. En lugar de todas las vibraciones habituales es del cuerpo, una sola vibración. Como si todas las células del cuerpo formaran una sola masa. 61.241 Todo el cuerpo se había transformado en una sola vibración extremadamente rápida e intensa, pero inmóvil. No sé si podrás explicártelo, porque era algo que no se movía en el espacio, y sin embargo era una vibración, es decir, que no era inmóvil, pero estaba inmóvil en el espacio. Era en el cuerpo, y era como si en cada célula hubiera una sola vibración, y que todo fuera un solo bloque de vibración. No podemos dejar de pensar en el torbellino de los electrones alrededor del núcleo, tan rápido que parece inmóvil y que da a la materia su apariencia sólida. 63.185 signo de exclamación abierta. Era una masa tan fuerte. Era mucho más sólida que la materia. Era algo muy peculiar, y sólido. Más sólido y más material que la materia. Y tenía una potencia, un peso, una densidad extraordinarias. 60.1110 Esa extraordinaria vibración. Como una pulsación en las células. Durante los primeros meses, yo tenía una conciencia casi al detalle de las miríadas de células que se abrían con esa vibración. Esa vibración a la que Madre iba a llamar la vibración supramental, y que los físicos pueden llamar con otro nombre de su vocabulario, pero es la misma. 66.1511 Es algo que se ampara del cuerpo. Una vibración tan cálida, tan suave, y al mismo tiempo tan terriblemente poderosa. 64.253 Y esa vibración parece fuego. Es un efecto, una vibración con la intensidad de un fuego superior. Incluso el cuerpo ha sentido varias veces que es como una fiebre. 60.1211 Hay que aprender a ensanchar y ensanchar no solo la conciencia interior, sino también este conglomerado de células, ensanchar esta especie de cristalización, si queremos ser capaces de aguantar esa fuerza. Bien que lo sé. 2 o 3 veces he tenido la impresión de que el cuerpo me iba a estallar. Y he estado a punto de decir, estalla y acabemos de una vez. Y por eso se pasan semanas enteras y a veces meses entre una cosa y otra, para que les venga la elasticidad a estas células imbéciles. Se pierde bastante tiempo. Pero, 3 veces he tenido verdaderamente la impresión de que estaba a punto de que todo esto se dislocara. La primera vez me vino tal fiebre, estaba hirviendo de los pies a la cabeza, todo se volvió de un rojo dorado, así, y luego se acabó. 72.152 Mi cuerpo está viviendo el proceso. 72.297 Es con el fin de mostrar que para vencer a la muerte hay que estar dispuesto a pasar por la muerte, y estos experimentos muestran que hay una diferencia. Justo una diferencia de actitud, por la que el cuerpo puede dislocarse o transformarse, y es casi el mismo proceso. 72.297 Es con el fin de mostrar que para vencer a la muerte hay que estar dispuesto a pasar por la muerte. Y estos experimentos muestran que hay una diferencia, justo una diferencia de actitud, por la que el cuerpo puede dislocarse o transformarse, y es casi el mismo proceso. Y de nuevo la trama se vuelve a cerrar. 72.197 En el subconsciente del cuerpo hay una acumulación de derrotismo, y es necesario que cambiemos eso por completo.
Hay que clarificar el subconsciente para que la nueva raza pueda llegar. Es fangoso. Está lleno de derrotismo, su primera reacción es derrotista, y eso se remonta. Hay una energía formidable que está bloqueada por eso, por esa innoble cosa. Luego el paso comienza a verse claro, se pasa de lo microscópico a lo macroscópico, de la polvareda de la energía atómica a la ondulación del otro estado. 63.35. Ahora resulta que el cuerpo tiene la impresión no solo de un movimiento terrestre, sino de un movimiento universal que es de una rapidez tan formidable que es imperceptible, sobrepasa la percepción. Es como si hubiera algo que no se mueve en el espacio, pero que está a la vez más allá de la inmovilidad y más allá del movimiento, en el sentido de que es de una rapidez absolutamente imperceptible para todos los sentidos. Es una cosa nueva. Y he observado que, en ese estado, el movimiento sobrepasa la fuerza o el poder que concentra en las células para hacer, con ellas una forma individual, es por lo que Madre se desmayaba al principio. Y es un estado que parece ser todopoderoso. Debe ser el paso a la cosa verdadera. Y es constante. Es una cosa constante, pasar de este estado al otro, de este al otro. Y hasta tal punto, es tan fuerte, que hay un segundo, un minuto, o en fin, algún espacio, no sé, en el que no se es ni esto ni aquello, entonces da la impresión de que ya no hay nada. Es casi instantáneo. Si durara, se traduciría probablemente por un desmayo, o no sé por qué. Pero es constante, de lo uno a lo otro, de lo uno a lo otro, de esto a aquello. Y entre esto y aquello hay un paso. Es una vida muy rara que no es ni esto ni aquello. Y entre esto y aquello hay un paso. Es una vida muy rara, que no es ni esto ni aquello, y que tampoco es una mezcla de ambos estados, ni una yuxtaposición, es como si los dos funcionaran uno a través del otro, debe ser algo intercelular, es decir que la mezclar debe ser muy microscópica, de superficie. Se pasa a través de las paredes de la pecera, o a través del muro de electrones. Y es ahí, en ese paso, en el momento en el que los dos estados parecen funcionar simultáneamente, o una a través de otro, como dice Madre, cuando se captan extraordinarios secretos que serán quizá el cuento de hadas de la próxima especie. Verdaderamente, no sabemos si ha habido un acontecimiento más capital en toda la historia de la humanidad que el experimento de Sri Aurobindo y de Madre. Nuestras visiones del átomo parecen juegos de niños a su lado, aunque todos esos descubrimientos científicos nos han preparado para comprender mejor este experimento en curso. Entre dos estados esta travesía del muro, o de la trama, no se opera de una vez para siempre, uno se sale, y luego ya está, se acabó, vive ya en el otro medio. Si fuera así, es probable que el viejo cuerpo moriría por haber terminado ya su función evolutiva que era simplemente hacernos pasar al otro estado. Pero el anfibio no pierde su viejo cuerpo, adquiere la posibilidad de una nueva forma de respiración pulmonar, que le permite desembarcar en otro estado, al aire libre en las orillas de la tierra firme, y poco a poco las condiciones mismas del nuevo medio le obligan a desarrollar nuevos órganos y una nueva manera de vivir sobre la tierra. El cuerpo de Madre seguía estando perfectamente sobre esta tierra, pero en unas nuevas orillas un tanto extrañas a simple vista, una vista que no tenía ya nada que ver con la vieja visión retiniana de la vieja pecera, y era preciso por tanto explorar las nuevas condiciones y las nuevas leyes, si es que había alguna. Un formidable cambio de programa. Y como no se desembarca de una vez para siempre en la nueva orilla, puesto que es fácil resbalarse y caer otra vez en la vieja pecera, probablemente por razones de lenta adaptación, hay que averiguar cuál es la causa de esa caída en el viejo estado y qué nos permite pasar al nuevo. ¿Cuál es el mecanismo del paso? Durante años Madre vivió en un vaivén basculando entre los dos estados, y es precisamente ese momento del paso, ese estado híbrido podríamos decir, el que nos ha permitido no solo explorar las condiciones y los secretos del nuevo medio, sino también descubrir la realidad misma de nuestro propio medio, el que nuestros físicos, nuestros biólogos y nuestros médicos creen haber clasificado y codificado. Pero su código no vale para nada. Solo está adaptado a una cierta pecera pensante. Verdaderamente se trata de una revolución cuyo alcance no acabamos de expresar. He aquí los primeros balbuceos del nuevo mundo. 61.66 toma, por ejemplo, unas condiciones absolutamente idénticas, con ni siquiera un día,
con unas horas tan solo de intervalo, circunstancias idénticas, las mismas circunstancias externas y las mismas circunstancias internas. Es decir, que el estado anímico sería el mismo, las circunstancias de la vida, las mismas, los acontecimientos, los mismos, la gente, sin diferencia apreciable. Y el cuerpo, quiero decir, la conciencia celular, en un caso, siente una especie de euritmia, de armonía general, que todo está imbricado de una forma maravillosa, sin roces, sin fricción, todo marcha, se organiza en una armonía total, todo es maravilloso y el cuerpo está bien. Y luego, en el otro caso, todo es semejante, la conciencia es semejante, y entonces es ahí donde algo se escapa, y la armonía desaparece. ¿Por qué? ¿A razón? Eso ya no lo entiendo. Y entonces el cuerpo empieza a funcionar al revés. Sin embargo, todo sigue idéntico y hay algo que se escapa, es como si uno corriera tras algo que se escapa. ¿Y qué es lo que se escapa? No lo entiendo. ¿Qué podrá ser? Cada vez más, tengo la impresión de ... signo de interrogación abierta de que, ¿cómo podría explicarlo? Es cuestión de vibraciones en la materia. Es incomprensible. Es decir, que escapa totalmente a toda ley mental, a toda ley psicológica, es algo que existe en sí mismo. ¿Qué de interrogantes hay? Cuanto más se mete uno en detalles, más misterioso se vuelve. Es casi como si estuvieran justo entre dos mundos. ¿Es el mismo mundo y es totalmente diferente? ¿Serán dos aspectos de este mundo? Ni siquiera puedo afirmar eso. Y, sin embargo, es el mismo mundo, naturalmente, el anfibio desembarca en el mismo mundo, no se trata de otra tierra. Y es tan sutil, si se hace así, madre inclina ligeramente su mano a la derecha, todo es perfectamente armonioso, y si se hace así, la inclina a la izquierda, es absurdo, sin significado y laborioso a la vez, penoso y es la misma cosa. Todo es la misma cosa. Y verdaderamente, entonces, si se distancia uno un poco, y emplea palabras grandilocuentes, diría, todo esto, inclina la mano a la derecha, es la verdad, y todo esto, la inclina a la izquierda, es la mentira y es la misma cosa. En un caso se ha llevado, no solo el cuerpo, sino el mundo entero, todas las circunstancias, flotando en una luz beatífica, y en el otro caso es embrutecedor, pesado, doloroso, y es exactamente la misma cosa, casi las mismas vibraciones materiales. ¿Qué podrá ser? Quizás si llegáramos a encontrarlo, lo tendríamos ya todo el secreto total. Debió ser así como la verdad se convirtió en mentira. Pero es así. ¿Qué eso es así? ¿Cuál es el mecanismo? Es doble. Es doble. Y hay una especie de presencia de que es solo el cuerpo el que puede saber, eso es lo extraordinario. Y en el otro extremo de la curva, años más tarde, 70.184 jamás había vivido tan totalmente en el otro estado con plena conciencia, y ha durado 2 horas. Y las cosas eran tan reales, tan precisas como aquí. Es por lo que no sé cuál es la diferencia. Es una diferencia muy tenue, no da la impresión de algo espeso ni pesado, es tenue. Y era verdaderamente digno de observar, no se hubiera podido decir, esto es físico sutil, el otro, estado, y esto es físico material. Era asombrosamente lo uno en lo otro. No da la impresión de dos cosas, y sin embargo es muy diferente, sería más bien una modalidad que una diferencia, no sé cómo decirlo. Como el primer pájaro que descubría que su nuevo medio no era otro mundo sutil, sino la misma tierra de otro modo. Y madre añade esto que nos muestre todo el alcance del experimento. Recuerdo que esta noche, de pronto, he visto cierto funcionamiento y me he dicho, eso es, si supiéramos eso, cuántas cosas, cuántos miedos, cuántas combinaciones, cuántas se desmoronarían, no tendrían ya sentido todo esto que consideramos leyes de la naturaleza, cosas ineludibles. Es absurdo, un absurdo. Con la verdadera conciencia, todo eso se desmorona. Sois vosotros los que decidís, que sea ineludible. Es probablemente hay una posición que cambiar, una posición de la conciencia que hay que cambiar. O a este lado o al otro lado de la trama. Y hay millares de experimentos fascinantes, harían falta volúmenes enteros, en efecto, 13 volúmenes han hecho falta, de 400 a 600 páginas cada uno.
que forman la agenda de Madre. Aquí solo podemos dar algunas pistas. Pero el hecho capital es que al otro lado de la trama de la mente física, las leyes físicas y fisiológicas no son ya las mismas que en este lado. Y es algo que no está lejos, está justo debajo de este murmullo pegajoso, en el fondo del cuerpo. 73.173 está la diferencia que uno se pregunta. A veces me pregunto cómo es posible. Hay veces que es tan nuevo e inesperado que casi es doloroso. Pregunta, ¿es decir que no sales de la materia verdaderamente? No, claro que no. ¿Es un nuevo estado en la materia? Sí, eso es. Y además, regido por algo que no es el sol, no sé qué es, probablemente la conciencia supramental. 70.129 signo de interrogación abierta. ¿Comprendes? Tengo la impresión de haberme zabullido en un mundo que ignoro, debatiéndome con leyes que no conozco, y para efectuar un cambio que también ignoro. ¿Y cuál será la naturaleza de ese cambio? Sí, pero dulce madre, tengo totalmente la impresión de que a través de esa oscuridad y esa ignorancia de las leyes, tú eres llevada expresamente al punto en el que se encontrará la solución. Tienes razón. Si quieres, podría decir que yo también pienso así. Yo no pienso, pero lo que queda todavía para eso. Es imposible que no se logre. ¿Por qué? Porque tú eres el cuerpo del mundo. Porque es verdaderamente la única esperanza. ¿No será eso poesía? Claro que no. Es así. No hay más que verlo, el mundo exterior es cada vez más infernal. Ah. Eso sí. Y lo mismo sucede en tu cuerpo. Es necesario que un ser dé el nuevo paso. Sin embargo, algunas líneas muy persistentes se dibujan. 68.412 El cuerpo está siendo sometido todo el tiempo, sin cesar a este experimento. Cuando se está así, Madre inclina ligeramente su mano a la derecha. Las cosas se organizan milagrosamente. Es increíble, y basta con estar así. La inclina a la izquierda, para que todo se vuelva desagradable, para que todo vaya mal y todo chirríe, un pequeñísimo movimiento. Y luego, de nuevo, todo se vuelve milagrosamente milagroso. Y respecto a cosas microscópicas, sin importancia, es decir todo, sin eso de cosas importantes y no importantes, todo se vuelve maravilloso, y resulta que es la misma cosa. Pero en un caso, uno tiene dolores, sufre, se siente miserable, y en el otro y es lo mismo. El cuerpo tiene esta experiencia, ¿no? Está totalmente desorganizado, está acatarrado, le duele aquí, allá, y cuando está en una cierta actitud, todo desaparece. Ya, no existe, no queda ni huella, ya no tiene catarro, ni dolor, ni nada. Todo se le va. Pero existe el riesgo de que le vuelva otra vez si se recae en la otra posición. Y no solo se va, sino que las circunstancias del entorno cambian. En un caso todo está en contra de uno, torcido, y en el otro y es algo que no lleva tiempo, no se trata de un largo proceso de transformación, es como algo que gira de pronto, pumba. Madre inclina su mano a izquierda y derecha. Es como una demostración evidente de la maravillosa conciencia que está viniendo en la que todo eso se desvanece como algo que no tiene ninguna consistencia, ninguna realidad, y se desvanece. Y una demostración que se da no en la imaginación, sino que se da en los hechos, una demostración del poder por el que todo, ese ese vano sueño de la vida, tal y como es, podría transformarse en una maravilla. Tiene la impresión de estar encerrado en algo, sí, encerrado como en una caja, pero ve a través de ella, ve y puede también tener una acción, limitada, a través de algo que todavía está ahí y que debe desaparecer. Así que el cuerpo está empujando y empujando para atrapar el secreto, da la impresión de que uno lo va a encontrar y luego. 69.315, he tenido la repetición exacta de la experiencia que tuvo el Buda Siddhartha pero en el cuerpo. Él dijo, no hay más que una salida, el nirvana. Y al mismo tiempo he tenido el estado de conciencia verdadero, la solución de Buda y la solución verdadera. Y era muy interesante. Como la solución está más allá, ¿qué es? Pues, esta creación. Separación. Y por tanto maldad, crueldad, y de ahí el sufrimiento, de ahí toda la descomposición, la enfermedad, la muerte, la destrucción.
Todo eso forma parte de una misma cosa. Y la experiencia que he tenido era la de la realidad de esas cosas, como si hubiéramos entrado en una mentira irreal y todo eso desapareciera cuando salimos de ella. No existe, no es. Eso es lo tremendo, que eso que, para nosotros, es tan real, tan concreto, tan terrible, todo eso no existe, solo es ... que hemos entrado en la mentira. ¿Por qué? ¿Cómo? Esa mentira irreal es la definición misma de la pecera mental. Aunque la respiración braquial no es una mentira, ¿no? Solo sucede que el aire soleado y la respiración pulmonar son la otra cosa. Y madre añade eso, ... y todos los medios que podríamos llamar artificiales. Incluido el nirvana, todos los medios para salirse de ahí no valen para nada. No sé. Pero la salvación es física, no es en lo absoluto mental, sino física. Quiero decir que no está en la huida, está aquí. Y no es algo que esté velado, escondido o lo que sea, está aquí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos priva del poder de vivir eso? No sé. Está aquí. Está aquí. Y todo lo demás, incluso la muerte, se conviene verdaderamente en una mentira, es decir, en algo que no existe. Pero el viejo estado no se disuelve al instante, es como si hiciera falta permanecer dentro de él para disolverlo desde dentro, o para infiltrar dentro de él el nuevo estado vibratorio. 67.197 El hábito milenario de ser de la vieja forma está tan fuertemente arraigado que da la impresión. Es como estar estirando una goma, mientras estiramos el efecto persiste, pero en cuando cesa la tensión, aunque sea un segundo, se escoge por hábito. Cuando el nuevo movimiento se establezca, entonces será algo natural, no habrá ya necesidad de esa tensión. Y da esa extraordinaria impresión de la irrealidad del sufrimiento, de la irrealidad de las enfermedades, de la irrealidad ... Hay momentos de una gloria inexpresable, pero lo otro sigue ahí, cercando, apretando. 68.49 Sobre toda la creación material hay un tejido que podríamos llamar catastrófico de malas voluntades. Es decir, una especie de trama de trama derrotista, catastrófica, por la que todo cuanto queremos hacer lo estropeamos, por la que existen todos los accidentes posibles, todas las malas voluntades. Está como mezclada con la fuerza que se realiza y se expresa, es como algo que se mezcla con la creación material. Es la causa de las enfermedades, es la causa de los accidentes, es la causa de todas las cosas destructoras. Luego, la cualidad vibratoria de los dos estados se va definiendo. 62.412 La cualidad de estas dos vibraciones, que todavía se superponen de forma que uno puede ser consciente de las dos, es indescriptible. Sin embargo, una es una fragmentación infinita y una inestabilidad absoluta, y la otra es una inmovilidad eterna, una inmensidad infinita de luz absoluta. Y la conciencia sigue pasando todavía de la una a la otra. 69.304 Es como una demostración. El hombre da una gran importancia a la vida y la muerte, para él existe una gran diferencia, y la muerte supone un acontecimiento un tanto capital. Pues bien, continuamente me está mostrando el desequilibrio que en determinadas circunstancias se traduce por lo que los hombres llaman la muerte, y como las dos cosas están ahí todo el tiempo, esa armonía que lo contiene todo, el otro estado, que es la esencia misma de la vida, y esa división, esa fragmentación aparente, irreal, que tiene una existencia artificial y que es la causa de la muerte. Como los dos estados están imbricados de tal forma que podemos pasar del uno al otro en cualquier momento y en cualquier ocasión. Y no es en absoluto lo que los hombres creen, que hace falta algo grave, se trata simplemente de estar aquí o de estar ahí, ligera inclinación a la derecha e izquierda, y eso sí está ahí, inclinación a la derecha. Es la vida perpetua, el poder absoluto y ... Ni siquiera se puede hablar de paz, ¿no? Es ... inmutable. Y todo el tiempo ambos están ahí, ese estado y el otro están ahí los dos. 65.2311 y 63.78 Signo de interrogación abierta. ¿Sabes lo que es encontrarse totalmente mal, no poder respirar, tener náuseas, sentirse impotente, no poder ni moverse siquiera, ni pensar ni nada, totalmente hecho polvo, y luego, de pronto ... la conciencia corporal de la vibración de amor, que es la esencia misma de la creación, y en un segundo la vida se ilumina y paz,
todo se va. Entonces uno se mira asombrado, se ha ido todo. Es como la inversión de un prisma, todo desaparece, de repente. Solo queda ese estúpido hábito del cuerpo de acordarse. Y entonces al acordarse en un acaso, es una especie de silencio interior en las células, una tranquilidad profunda que no impide el movimiento, ni siquiera el movimiento rápido, pero está como establecido en una vibración eterna, y en el otro caso, es esa precipitación interior, esa trepidación. La definición misma de la mente física. 61.26 Y me voy con la experiencia, y me doy cuenta 10 minutos después de que estaba en ese estado con la pluma en la mano. Me he encontrado, en situaciones así, en las que uno no comprende ya nada, no sabe nada, no piensa ya nada, no quiere nada, no puede ya nada, uno está así, parado. Y entonces veo a la gente que me rodea, que está venga a mirar y decirse, ah, madre está estirando en la segunda infancia. 69.1810 El cuerpo tiene la impresión de que la vibración más alta, la vibración de la verdadera conciencia, es tan intensa que es el equivalente de la inercia, de la inmovilidad, su intensidad no nos es perceptible. Esa intensidad es tan grande que para nosotros equivale a la inercia. Y es un estado de inmortalidad, indudablemente apacible, tranquila, como con ondas de una rapidez fulminante, tan rápidas que parecen inmóviles. Y es así, nada se mueve, en apariencia, en ese movimiento formidable. Y parece algo, tan natural, tan simple. Pero luego, en cuanto se vuelve a este lado, verdaderamente, el estado ordinario, el viejo estado, es concienzudamente la muerte y el sufrimiento. En el otro estado la muerte y el sufrimiento parecen cosas absolutamente signo de exclamación abierta y reales. Así es. Parece ser que en la frontera del cuerpo, allí donde está primeramente se engrana en la materia corporal y trepida y se convulsiona como un parkinsoniano, ahí donde se confunde incluso con el torbellino de los electrones en su movimiento incesante y forma con ellos una misma pared sólido, se produce como un cambio de estado radical. Uno pasa de la fragmentación infinita, en una trepidación constante, a esas ondas fulminantes en una inmovilidad perfecta. Como el paso de la física newtoniana a la física intergaláctica, o quizá incluso a una física nueva. 63.232 A cada momento, si dejo de hablar o de escuchar o de trabajar, es como grandes alas beáticas. Y vastas como el mundo, que se mueven lentamente. Da la impresión de inmensas alas, no son dos, sino a todo alrededor y extendiéndose por doquier. 72.315 Ya no existe el tiempo. Es como si otro tiempo hubiera entrado en este.